La bronca empieza porque Arturo Ávila, aparte de ser el vocero del narco, es también el principal proveedor de armamento del crimen organizado. Yo lo he investigado, lo he señalado en la tribuna de San Lázaro, se lo he dicho de frente, yo se lo volví a decir. No podemos permitir que hoy estén de diputados los proveedores de armas más grandes del país. Y él lo dice abiertamente, él no es un empresario, él es un traficante de influencias, es un traficante de armas que ha conseguido contratos del gobierno a costa de arrastrarse a gobernadores de todos los partidos políticos. Y hoy que se arrastra entre Morena, que tiene el poder, ya terminó con la carrera de Luisa María. Ahora vamos a ver cómo termina con la suya propia. ¿Me estás amenazando, cabrón? ¿Me estás amenazando? ¿Ah? ¿Me estás amenazando? Dímelo. Dímelo. Me estás amenazando. Me estás amenazando que quede aquí grabado. Este pinche asesino me está amenazando. Quieren censurar a la oposición, pero no lo van a lograr, cabrón. Con el PRI te topa, a ver. Pues estás huyendo. No huyas. No huyas, aquí estoy. ¿Cuál adiós ni qué nada? ¿Cuál adiós ni qué nada, cabrón? Aquí estoy, no huyas. Pinche cobarde de mierda. Pinche narco. Eres un pinche narco vocero de mierda. Eso eres. Y cobarde. Cobarde. Tú eres un hijo de un delincuente y tú eres un delincuente, cabrón. Te mató al hijo Moreno. Dilo de nuevo. ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? Que quede manifiesto que aquí el narco vocero está amenazando. Me amenazó a mí como opositor, nos quieren censurar, pero este gobierno con el PRI se topa. El narco vocero está amenazando. Me amenazó a mí como opositor, nos quieren censurar, pero este gobierno con el PRI se topa. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Tanto Arturo Ávila, como Alejandro Murat, como Ariadna Montiel, que tuitearon ayer en contra de un opositor, se van a topar siempre con la firmeza del PRI. Se van a topar siempre con el carácter para defender a los mexicanos. Porque los diputados del PRI tenemos el artículo 61 de nuestro lado. Nadie nos puede inquepar y nadie va a callar a nuestro dirigente Alejandro Moreno. Que lo sepan y lo tengan claro. Alejandro Murat también ayer tuiteó. Y también lo vamos a buscar. Y también lo vamos a encarar. Porque no vamos a permitir que estos narcopolíticos anden por la calle como si nada. Tiene un desfalco en Oaxaca de más de 98,000 millones en sector salud. Y Ariadna Montiel, otro por 6,000 cuando fue secretaria de Bienestar. Ya estuvo bueno. Con el PRI se toparon y los vamos a encarar. Cada que mencionen a nuestro presidente o a nuestro partido, van a tener una respuesta firme y clara desde el PRI y desde nuestra militancia. Estamos aquí firmes y ustedes están testigos de cómo amenazan estos asesinos y estos narcos de Moreno. ¿Qué le dijo para qué amenaza le hizo? Usted fue el que encaró. Uno por uno. Ustedes traen muchas guardias, mucha seguridad. Sin embargo, se sabe que los amenazan a ustedes. Todos los que estamos en la oposición, tanto políticos como periodistas, como ustedes también, hemos recibido amenazas veladas. Ayer, el senador Alejandro Murat, en su tuit, precisamente, le dice a Alejandro Moreno que es un muerto caminante viviente. Lo dijo en inglés, dijo Dead Man Walking, eso significa que es un hombre muerto viviente para Murat. Eso es una amenaza velada y más de parte de un gobierno que ha matado a más de 48 políticos, que todos los días periodistas reciben amenazas, que todos los días los opositores recibimos amenazas de parte del gobierno y de parte de otros cárteles del crimen organizado. Por eso estamos aquí levantando la voz y no vamos a permitir que nos censuren y mucho menos vamos a permitir que nos amenacen. ¿Violencia con violencia es la respuesta o cómo van a arreglar esta situación que no fuese violencia? Lo que nos pide la gente, querido compañero, es que seamos la representación de ellos. La gente está harta, está frustrada, vomita a estos narcopolíticos y no hay nadie que les haga frente más que el PRI. Por eso los vamos a señalar, no vamos a permitir que estén cómodos. Nuestro papel como opositores es serles profundamente incómodos a un gobierno que está entregando el poder al crimen organizado. La bronca empezó por la conferencia de prensa que acaban de dar Arturo Ávila. Mira, compañero, la bronca empieza porque Arturo Ávila, aparte de ser el vocero del narco, es también el principal proveedor de armamento del crimen organizado. Yo lo he investigado, lo he señalado en la tribuna de San Lázaro, se lo he dicho de frente, yo se lo volví a decir. No podemos permitir
que hoy estén de diputados los proveedores de armas más grandes del país. Y él lo dice abiertamente, él no es un empresario, él es un traficante de influencias, es un traficante de armas que ha conseguido contratos del gobierno a costa de arrastrarse a gobernadores de todos los partidos políticos. Y hoy que se arrastra entre Morena, que tiene el poder, ya terminó con la carrera de Luisa María, ahora vamos a ver cómo termina con la suya propia. ¿Es necesario este tipo de actos, diputado? ¿Perdón? ¿Es necesario este tipo de actos? Lo que es innecesario es tener este tipo de diputados, compañeros. Diputados que venden armas, diputados que están coludidos con el narco. No lo digo yo, lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos. Deberíamos estar todos más indignados que ahorita. Y la gente está indignada, por eso hoy no vamos a permitir eso. Muchas gracias. Morena abrazó a los asesinos y asesinó a quienes nos abrazaban. A nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y a nuestros padres. Ese es el legado de ustedes y también tuyo, Tarzan Boy. Cada vez que el país descubre algo demasiado podrido, Morena avienta otra cortina de humo, siempre igual y siempre de manual. Si explota el escándalo de Sinaloa, sacan la reforma del Poder Judicial. Si aparecen nuevos vínculos con el narco, inventan una pelea nueva con Maru Campos, con Ricardo Salinas o con Alejandro Moreno. Si el país empieza a preguntar por los narcopolíticos, llenan la conversación de propaganda, porque están cagados de miedo de que México empiece a unir los puntos. Y los puntos llevan a Macuspana, llevan a Rocha Moya, llevan a Andy López, llevan a Dan Augusto y llevan al asesino de Leonel Godoy que está en esta Cámara de Diputados. Llevan a la complicidad, llevan al silencio, llevan a los abrazos convertidos en impunidad. Mientras miles de familias viven encerradas por la inseguridad que ustedes provocaron, ustedes también viven encerrados, pero protegiéndose entre ustedes. Y mientras el país se incendia, aquí quieren discutir por enésima vez cómo repartirse el control del Poder Judicial. Es verdaderamente grotesco. México no está hablando de jueces en las calles. México está hablando de muertos, de fosas clandestinas, de crematorios como en los peores momentos de la historia de la humanidad. Ese es su legado, extorsiones, territorios completos donde el gobierno dejó de mandar y está arrodillado ante el crimen organizado. Pero Morena ya no gobierna para la gente, gobierna para proteger su sistema. Por eso jamás hablan de Rocha Moya con claridad. Por eso se ponen nerviosos cuando alguien menciona a Sinaloa o cuando el presidente Trump los menciona a ustedes. Porque no le tienen miedo, le tienen pavor al gobierno de Estados Unidos. Por eso intentan cambiar el tema cada 24 horas. Porque saben perfectamente lo que representa políticamente lo que está pasando. Y mientras tanto aparece el tristemente célebre Andy López Beltrán, el príncipe heredero del narcopacto, un narco junior del poder, un muchacho que nunca construyó nada fuera del apellido que se carga, el símbolo perfecto del nuevo régimen, privilegio disfrazado de pueblo, el legado de la derrota, porque resultó que los que decían odiar a las élites terminaron creando una élite peor, una élite soberbia, intocable, familiar, una élite narca que es lo que cargan cada una y cada uno de ustedes, donde se heredan el poder entre hijos, amigos y operadores. Morena dejó de ser movimiento hace mucho tiempo, hoy es una narcodinastía. Y Andy representa exactamente eso, la idea de que México tiene dueño, la idea de que el país se hereda como si fuera un rancho familiar, la idea de que millones de mexicanos tenemos que aceptar callados a una nueva clase política que se siente moralmente superior mientras el país se cae a pedazos. Pero allá afuera la realidad ya les explotó en la cara.
y si se le ponen de frente a la realidad, las va a aplastar con todo, porque no hay propaganda que tape a un país que está en llamas, no hay propaganda que tape a un país que ya perdió el miedo, no hay mañanera que le devuelva la vida a un asesinado como Carlos Manso, no hay encuesta que haga desaparecer una fosa clandestina, no hay influencer pagado que pueda borrar la sensación de terror con la que vive la gente, y lo más grave, trataron de normalizar el horror que vivimos los mexicanos, normalizaron que maten candidatos, normalizaron que ejecuten jóvenes, normalizaron que hayan pueblos enteros secuestrados por criminales como ustedes, normalizaron que las madres buscadoras encuentren más osamentas que las mismas fiscalías. Eso no es gobernar, eso es abandonar un país, eso es traicionar la confianza que les dieron los mexicanos. Ustedes viven obsesionados con controlar tribunales, elecciones, ministros y magistrados, porque el objetivo nunca fue transformar a México, el objetivo fue quedarse con todo, con el poder, con las instituciones, con la narrativa, con el silencio y con la censura. Pero hay algo que no pueden controlar, y es la indignación de un pueblo que empieza a despertar, porque México podrá aguantar muchas cosas, pero llega el momento que hasta el miedo se convierte en rabia, y ese momento está llegando. No tengan duda de que van a terminar tras las rejas. Fíjense ustedes, hay un estudio que hizo una encuestadora denominada encuestadora Kratos, que dice en el Vox Populi quiénes son los personajes más traidores de la historia. Y claro, en número 1 históricamente encabezado López de Santa Anna, en número 2, por supuesto, que Victoriano Huerta, en número 3, Juan Nepomuceno, en número 4, Miguel Miramón, en número 5, Leonardo Márquez, entre otros más. La encuesta se repitió la semana pasada. ¿Y quién creen que ahora ocupa los primeros lugares en lo que la gente piensa que son unos traidores a la patria? Yo se los digo, número 1, Alito Moreno. Número 2, la gobernadora del PAN, esa que permitió que agencias extranjeras se encubrieran y operaran en México. Y número 3, la cabildera de Washington. Imagínense ustedes lo que han logrado hacer los priistas para que ahora sean consideradas y considerados no solo como el partido con mayor rechazo, sino como que el partido que tiene como líder ni más ni menos que a un traidor a la patria. Y es que no es menor ver a quien gritaba a manos llenas: el INE no se toca, correr a los pies de las autoridades extranjeras a pedirles que intervengan en una jurisdicción que no les corresponde. No es menor ver al dirigente del PRI, ese que por cierto habla de dictadura pero se eternizó en el PRI, cambió los estatutos para ser ni más ni menos que presidente eterno, ese que le dice a los periodistas que hay que matarlos de hambre, pero habla de ley censura. Yo hoy desde aquí le hago un llamado al pueblo de México para felicitarlo porque han calificado muy bien a quien representa la mayor traición a la patria de este país, y su nombre es Alito Moreno.